Eran como las 7 de la noche, llegué a mi casa, vi que no había nadie, me metí a la ducha y mientras estaba duchándome alguien tocó la puerta fuertemente. Yo dije, alguien está tocando, debe ser una emergencia, porque tocaban la puerta con fuerza, fuertemente, sin parar. Entonces cogí la toalla, me envolví la toalla y salí, abrí la ventana pequeña para ver quién era. En ese momento asomé mi cara buscando a la persona para ver quién estaba tocando y lo pude reconocer y me dijo, ábreme la puerta en este momento. Yo entonces le dije, ¿pero qué deseas? ¿Qué ha pasado? Ábreme la puerta. Y comenzó, es una emergencia, ábreme la puerta. Entonces yo dije, como era un varón, un joven que conocía, que venía a la iglesia, bueno, le dije, varón, te voy a abrir, pero voy a ir a cambiar mi bajo. Y cuando le abro la puerta, se lanza sobre mí, me comienza a apretar el cuello, en el suelo comienza a apretarme el cuello y yo comienzo a forcejear duramente. Quería sacarlo de encima, pero no podía, tenía una fuerza incontenible, una fuerza muy fuerte, a pesar que era un joven de 15, 14 años, sin embargo, sentía una fuerza sobrenatural. En ese momento yo le dije, en el nombre de Jesús, te ordeno que me sueltes ahora, en el nombre de Jesús, y me ahorcaba el cuello, y él me decía, no te voy a soltar, y comenzaba a maldecirme, maldito, maldito, maldito. Y entonces yo le dije, ¿quién eres? Y con una voz gruesa me dice, yo soy Legión, me dice. Este cuerpo me pertenece y no vamos a salir, no vamos a salir. Yo le digo, en el nombre de Jesús, te vas de este cuerpo, suéltalo ahora. Fue una guerra espiritual. Yo sentía que había una lucha espiritual. Él estaba poseído por demonios. Yo le decía, en el nombre de Jesús te vas. Y él me decía que no iba a salir de ese cuerpo porque ese cuerpo le pertenecía. Y yo en mi mente dije, ¿qué habrá hecho este joven? ¿Qué cosa habrá practicado? ¿Qué habrá hecho que los demonios se sienten con autoridad de estar en ese cuerpo y no salir? Era tanta la fuerza, era tanta el ruido que se hacía, que los vecinos comenzaron a llegar para auxiliar, porque sintieron que algo fuerte estaba ocurriendo en ese lugar. Este joven había llegado a la iglesia, le había entregado su vida a Jesús y estaba todo bien. Al contrario, nos sentíamos alegres nosotros por la decisión que él había tomado de seguir a Cristo. Pero en ese momento yo entendí que cuando alguien conoce a Jesús como Señor y Salvador personal, viene a ser un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo. Y yo estoy seguro que si se muere en ese momento, se va al cielo. De eso no tengo dudas. Pero yo soy honesto y sincero que muchas veces tomamos en poco la guerra espiritual, tomamos en poco los actos sobrenaturales del maligno para poder detener o confundir a las personas que han tomado o han decidido seguir a Cristo. Entonces, lo que esto significa es que el creyente ya es totalmente salvo, libre de la condenación eterna, pero sin embargo algo no ha terminado. Hay una guerra espiritual. En el mundo sobrenatural, espiritual, como que ya Cristo pagó el precio, quedó la deuda cancelada, ha sido absuelto de toda culpa, ha sido justificado, perdonado, salvado, pero yo he podido ver que sin embargo hay muchos creyentes que tienen muchas ataduras del pasado, heridas, traumas, amarguras, complejos, sentimientos de inferioridad. Y entonces de eso el enemigo se coge, se agarra para poder tomar ventaja y traer desánimo, desaliento, confusión, temor, miedo. Son cosas reales. Yo lo he vivido, lo he experimentado viéndolo en otros cristianos, aún en mi propia vida. Muchas veces yo me he sentido debilitado, me he sentido confundido, desanimado, desalentado. He tenido sueños que me han causado temor, he tenido luchas espirituales y eso yo no lo he provocado, no me lo han dicho, yo lo he vivido, lo he experimentado. He tenido guerra espiritual, he luchado en el mundo espiritual y por la sangre de Cristo, he clamado la sangre de Cristo, he guerreado nombrando a Jesús. Pero poco a poco he ido tomando mi victoria, he ido entendiendo que hay una guerra espiritual, que hay que luchar, no hay que tomar en poco esta guerra espiritual. Entonces, la primera pregunta que viene a la mente es, ¿por qué si somos creyentes,
¿Por qué si le hemos entregado nuestras vidas a Jesús aún arrastramos cosas del pasado? Deberíamos ya tomar en el nombre de Jesús la victoria, ya en el acto, pero lamentablemente la experiencia que hemos tenido, aunque ha sido emocionalmente fuerte, potente, pero sin embargo nos falta conocer la verdad de Dios, nos falta conocer los principios de Dios, la doctrina cristiana, la palabra de Dios que comienza a libertarnos, comienza a cuajar en nosotros, a fortalecernos, a renovar nuestras fuerzas. Entonces la razón es que lo que nació de nuevo fue nuestro espíritu, pero nuestra alma tiene que ser renovada y transformada. Por tanto, es en esa área donde necesitamos ser liberados, necesitamos que haya un rompimiento de cadenas, de ataduras. Entonces hay dos cosas: liberación y sanidad interior o sanidad del alma. Por años he escuchado que muchos predicadores, pastores, toman en poco como que asienten que todos los cristianos, por el hecho de haberle entregado su vida a Cristo, ya deben ser libres, ya están libres completamente. Pero yo, por testimonio, por la experiencia, por los años, he podido darme cuenta que muchos cristianos, aún habiéndole entregado su vida a Cristo, necesitan conocer la lucha espiritual que libramos. Nosotros libramos una lucha espiritual. Jesús libró una lucha espiritual, aún antes de iniciar su ministerio, siendo el Hijo de Dios, siendo el Salvador del mundo. Sin embargo, Él no se libró de esta guerra espiritual. Vamos a continuar.